tenemos en el plasma. ¿Qué proteína tenemos en el plasma? ¿Cuál? Claro, ese es uno. Por ejemplo, la globulina es uno. El mayoritario, ¿cuál es? La albúmina. ¿Sí? Miren, y la albúmina es importante, ¿sabe por qué? Porque eso sirve de unión en la proteína de los medicamentos. Si no hay albúmina, ya, entonces los medicamentos van a aumentar su concentración libre. ¿Y eso qué origina? Efectos tóxicos. Entonces la albúmina es la más importante. Por ejemplo, miren, ustedes conocen el diazepam, ¿no es cierto? Miren, el diazepam se une a las proteínas en un 98-99%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no, qué pasa, por ejemplo, si no tenemos albúmina? Entonces el diazepam, vamos a suponerla, encima está normal, el 99% se une a la albúmina y el 1% no está libre. Ese 1% es el que hace el efecto. Ahora, ¿qué pasa si no hay albúmina? Vamos a suponer 90%. Entonces el diazepam, ¿qué va a hacer? Se va a unir, por ejemplo, 90-95% y 5% va a estar libre. ¿Y eso qué sucede? Que va a causar efectos tóxicos. Y eso muchas veces sucede en las personas adultas mayores. En las personas adultas mayores generalmente su albúmina está baja, por esa razón es que se le disminuye su dosis. ¿Por qué? Hay poca albúmina. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, sobre todo insuficiencia renal crónica, es muy probable que estén perdiendo proteínas, ¿no es cierto?, por la orina. ¿Y qué es lo que se pierde principalmente? Albúmina. A esos pacientes tienen que disminuir la dosis. Los hay nada más, el naproxeno, el diclofenaco, ellos tienen una unión entre 97 y 98% de unión a proteínas. ¿Qué sucede eso? Eso puede causar problemas renales, ¿no es cierto?, problemas hepáticos bastante graves. ¿Ya? Bueno, entonces esos son algunos ejemplos. Hay otros, ¿no? Hay otros. Por ejemplo, los que están participando en la coagulación como refrigerante. Bueno, lo que queremos es que al finalizar la sesión el estudiante identifique con claridad la importancia de las proteínas plasmáticas. ¿Qué sabemos de la proteína plasmática? Ya hemos hablado un poco, que es importante, ¿no es cierto?, para la homeostasis y también es importante para el transporte de medicamentos, ¿no?, de fármacos. Bueno, acá, cuando ustedes han hecho en el laboratorio centrifugal de sangre, ¿cuáles son las partes de ahí? ¿Cuáles son las partes? ¿Cuántas capas se usan? Tres capas, ¿no es cierto? La parte de abajo, ¿qué cosa es? Los eritrocitos. Está rojo, ¿no? Son los eritrocitos. La parte del centro, ¿qué cosa es? Los glóbulos blancos. Más o menos así. Dos, pero acá hay otra arriba. Generalmente los tres fases. Aquí abajo van a estar los eritrocitos. Lo que está en el centro son el plasma y lo que está arriba es el suero. Es el suero. Por eso que a veces cuando nosotros sacamos, no sé si ustedes han visto que cuando se centrifuga todo el total, ¿no sé? Aquí abajo está roja, son eritrocitos. Aquí arriba es como algo, digamos, semisólido. Ese de ahí es el plasma. Y arriba está más acuoso. Ese de ahí es el suero. Y muchas veces ese suero es el que se utiliza para qué? Para usar colesterol, triglicéridos, glucosa, ¿no sé? Es suero, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que utilizan muchas veces? Lo que utilizan el suero, utilizan el plasma. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, personas que se utilizan el plasma para arrugas? Sí. ¿Han visto, no sé? Ese tratamiento fue, por ejemplo, que viene de Brasil. Miren, en Brasil está prácticamente, digamos, una de las potencias en tema de dermocosmética. ¿No es cierto? En Brasil. Ahí vienen, ahí hacen el congreso, cada año hacen congreso mundial, internacional en Brasil. Y de allí es que salieron la técnica, de allá es que salieron la técnica y lo trajeron acá, ese tema de las plaquetas. Entonces, ¿cuándo lo utilizan? Lo utilizan las plaquetas cuando el paciente, por ejemplo, tiene arrugas, un ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, en las arrugas, ¿qué es lo que sucede? Que las células allí no están muertas, sino están inactivas, no están funcionando. Y se le da volumen. Entonces, ¿qué es lo que hace la plaqueta? Se le inyecta allí. Se le inyecta. ¿Para qué se le inyecta? Para activar esas células.
Y cuando se le inyecta activa da volumen, y cuando da volumen las arrugas disminuyen. O sea, pero no es un solo tratamiento, pues, ¿no? Son varias sesiones. Y después cada cierto tiempo de nuevamente, ¿no es cierto? Viene ese tema. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que algunas personas pueden hacer reacciones alérgicas a sus mismas plaquetas. ¿Ya? Hace reacción alérgica. Cuando esa reacción alérgica es bien, pero bien complicado de tratar. El paciente con ese se le hincha la cara. Yo he visto. Se le hincha todo el cuerpo. Entonces, ese es un riesgo, que es alérgica a su propia proteína plasmática. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, cuando hacemos un centrifugado, ¿no es cierto? Entonces, la proteína plasmática tiene un proceso clave, por ejemplo, en la cicatrización y en la regeneración tisular. En la cicatrización, ¿por qué? Porque vamos a tener fibrinógenos, ¿no es cierto? En las plaquetas, ¿no? Vamos a tener acá la proteína, está localizada dentro de las plaquetas y dentro de las pasanquitas. Ahí vamos a tener algunas proteínas. Ahora, tenemos acá algunas proteínas, le decía la albúmina. La albúmina está en un porcentaje del 60%, es el principal y el mayoritario. Luego tenemos las inmunoglobulinas, un 20%. Luego tenemos el fibrinógeno, que es un 4%. Luego tenemos la ceruplasmina y tenemos la transferrina, son de trazas. Pero sin embargo, ¿esto para qué sirve? Por ejemplo, sirve para transportar cobre y sirve para transportar hierro. Creo que una pregunta viene de eso, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Qué proteína, por ejemplo, almacena el hierro? ¿Cuál es? El que almacena y transporta el hierro, ¿cuál es? Transferrina. Eso viene al examen y le dije en clase la semana pasada. Cuando estuvimos haciendo funciones de las proteínas, ¿qué le decía? Por ejemplo, la hemoglobina, ¿qué transporta? Oxígeno. La mioglobina, ¿qué transporta? También oxígeno. Y le dije, ¿quién transporta el hierro? Ferritina. Acá está ferritina, profesor. Eso lo ves. Claro. Mire, allí está. Mire, ahí nomás ya tienen dos puntitos. Las preguntas son las que hemos hecho en clase. Dígame, yo le pasé videos sobre por ejemplo, la formación de glucógeno. No. La síntesis de glucógeno. ¿No le pasé? No le pasó. Nada, profesor. A ver si en la noche, a ver si tengo, porque ya está mucho más claro, mucho más específico. Pero ya pasó. Pero la otra semana. ¿Eso para qué? Para que estudie para otra semana. La otra semana es el parcial. La otra semana es el parcial. Ya. Muy bien. Entonces, miren, esto es la concentración. Miren, ¿cuál es la función de la albúmina? Acá de manera rápida. Acá tenemos transporte de moléculas, por ejemplo, fármacos. El otro es la presión osmótica. Entonces, la presión osmótica es importante para mantener la homeostasis. El otro, las inmunoglobulinas, inmunidad, defensa. Fibrinógenos, la coagulación. Y estos que transporta el cobre y otro que transporta el hierro. ¿Quién transporta los electrones? ¿Quién transporta los electrones? Los citocromos o la citrulina. ¿A dónde? En la cadena respiratoria. Muy bien. Miren, en la sangre tenemos transportadores de proteínas. La sangre, miren, más o menos es un 7% del peso corporal, la sangre. ¿El agua cuánto corresponde? ¿Qué porcentaje corresponde el agua en nuestro organismo del peso? 60%. 60%. Entonces el peso total del agua que nosotros tenemos es el 60% del peso. ¿Y la sangre qué es? Es el 7%. ¿Ya? Entonces miren, el volumen de sangre aproximadamente tenemos 4,5 litros. En una persona de 70 kilos, ¿cuántos litros de agua tendrá? Una persona de 70 kilos, ¿cuántos litros de agua tendrá? Si es el 60%, 7 por 6, 42 litros. Aproximadamente 42 litros. Sin embargo, acá miren, el volumen de sangre es de 4,5 litros aproximadamente. El plasma lo constituye el 55% del volumen sanguíneo. Miren el plasma.
55%. Ella está compuesto fundamentalmente por agua, 90%. Ustedes saben cómo se distribuye el agua en el organismo. Eso creo que fue pregunta de examen de la primera parte. En el intra y en el extracelular. ¿Qué cantidad de agua en el intracelular? Pelado. Ya. 65%. Sí. Y en el extracelular la diferencia, 35%. De esos 35%, 28% están en el espacio intersticial y 7% va a estar en el plasma. ¿Ya? 7%. ¿Ya? Muy bien. Bueno, algunas de las funciones de las proteínas plasmáticas. Una le dije la presión osmótica, que generalmente va a ser por albúmina, no porque mayor por no es digamos la mayor cantidad. Ahí participa en el transporte de moléculas, como iones, hormonas, nutrientes que van a estar asociadas a proteínas. Acá también debemos de considerar que puede estar relacionado con el transporte de quién, de fármacos, de medicamentos. Ya. Asociados al proceso de coagulación. Participa en la respuesta inmune. Son sintetizados mayoritariamente en el hígado. Entonces las proteínas plasmáticas están principalmente en el hígado, ahí donde se comienza la síntesis de la producción. Tenemos algunas funciones antiproteasas, tenemos coagulación, tenemos funciones enzimáticas, funciones hormonales, de defensa, de respuesta inflamatoria y proteínas de transporte. Por ejemplo, miren, la respuesta inflamatoria, el PCR. ¿Ustedes han visto el PCR? Se usó bastante en se usó bastante en el COVID. En el COVID, muchas personas, aparte de tener la prueba, entonces también se hacía prueba de PCR. Y el PCR, ¿qué indicaba? Un grado de inflamación. Mientras más aumentado esté, significa que más inflamado esté el organismo. Entonces, por esa razón es que se utilizaba el PCR. Cuando se realiza, por ejemplo, trabajo de investigación, muchas veces también se utiliza el PCR como un indicador. Entonces aquí, entre las antiproteasas tenemos antiquimotrixina. ¿Qué significa antiproteasas? Que van a inhibir en las proteasas. ¿Y cuáles son las proteasas? ¿Cuál es su función de las proteasas? Degradar a las proteínas. Cuando nosotros consumimos una proteína, ¿quiénes son las proteasas para la digestión? La trixina, la quimotrixina, en las tasas, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B. ¿Qué son las proteasas? Son aquellos que van a degradar a las proteínas. Pero sin embargo hay otros, en el plasma tenemos antiproteasas, es decir, evitan que se degraden las proteínas, ¿no es cierto? Antiproteasas. Y aquí tenemos antiquimotrixina, por eso le decía la trixina lo degrada, entonces hay un anti, ¿no es cierto?, de la trixina. ¿Ya? Acá tenemos antitrixina, los macroglobulinas, antitrompinas, ¿no es cierto?, para evitar, por ejemplo, hemorragias. Esa es una de las funciones. El otro es la coagulación. Acá vemos los factores de la coagulación. En este caso participan los fibrinógenos. Las enzimas. ¿Han hecho pruebas de fibrinógenos o pruebas de coagulación? Tipo de coagulación. El tipo de coagulación. Por ejemplo, muchas veces se saca de la oreja, se hace un pinchazo y se saca una gota de sangre. Y en la gota de sangre se le coloca aquí como una de porcelanas chiquititas. Se le coloca acá. Y luego controla ese tiempo. Y luego con un alfiler o con un mondadiente, lo que fuese, con un alfiler principalmente, coges y luego vas haciendo así. Y vas controlando el tiempo. Cuando estás así no hace nada, pero va pasando el tiempo y de pronto ves que sale como una telita. Sale. ¿Ese qué cosa es? Ese es ¿dónde está? Ese es el fibrinógeno. O la fibrina. Entonces, cuando eso comienza a actuar, empieza a coagularse. ¿Y en qué tiempo? Más o menos pasas unos entre 15 y 20, 22 segundos aproximadamente el tiempo de coagulación. Entonces, ahí nosotros observamos cómo se va a formar el fibrinógeno. O sea, con una gota de sangre más. Empieza a ser rapidísimo el tiempo de coagulación. ¿Ya? Bueno, el otro que son hormonas. Por ejemplo, la eritropoyetina, la insulina, el glucagón. La eritropoyetina, ¿para qué sirve?
que se empiecen a formar eritrocitos. Bueno, el proteína está en la médula ósea. ¿Para qué? Para la formación de glóbulos rojos. ¿No es cierto? Luego tenemos la insulina, ya eso ya es lo que hemos visto. La insulina, el glucagón, ¿no es cierto? Acá tenemos la hormona antidiurética, tenemos el glutatión. Y dentro de la defensa inmune, las inmunoglobulinas y el complemento, eso que sirve para protegernos de antígenos, de infecciones. Respuesta inflamatoria, ya les indiqué que es el PCR, ¿no es cierto? El PCR. Tenemos alguna proteína de transporte, miren, la albúmina, la ceruplasmina, la transferrina, la transcortina, la TBG, la transtinetina, la ectoglobina, hemopexina, hipoproteínas, etc. ¿Quién transporta el colesterol? Al colesterol, ¿quién lo transporta en sangre? Son las lipoproteínas, sobre todo las LDL, las HDL. Eso es lo que transporta el colesterol. ¿Quién transporta los triglicéridos? Los kilomicrones o las VLDL. Entonces, eso es importante, digamos, distinguir, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos algunas características de las proteínas plasmáticas. Generalmente las proteínas plasmáticas lo podemos encontrar en diferentes células y están distribuidos en diferentes líquidos corporales. Principalmente, ¿dónde lo vamos a tener? En el plasma y también en la orina. Aunque miren, en la orina no debería aparecer proteínas, normalmente, no debería aparecer. Pero sin embargo, puede haber proteínas. ¿Cuándo hay proteínas? Cuando el paciente tiene insuficiencia renal. ¿Cierto? Luego, las proteínas circulantes se sintetizan en el hígado, ya habíamos mencionado, principalmente en el hígado. En la concentración en suero es aproximadamente de 6,6 a 7,8 gramos por decilitro. O sea, estamos hablando de un 6 a prácticamente de 0, de 7 a 9% más o menos, ¿no es cierto?, de concentración. ¿Ya? Mira, en caso de enfermedad, la concentración total de las distintas fracciones pueden verse afectadas. Por ejemplo, una enfermedad, le decía, insuficiencia renal, su albúmina baja. Insuficiencia hepática, su albúmina baja. ¿Por qué insuficiencia renal? Porque se está perdiendo. ¿Por qué insuficiencia hepática? Porque se sintetiza, entonces no se produce. Entonces, el otro no se produce, el otro se elimina mucho. Ahí tenemos dos problemas bastante frecuentes. La insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Entonces, eso va a depender, ¿no es cierto?, de diferentes enfermedades. Por ejemplo, cirrosis. Cirrosis hepática, el paciente ya no está produciendo casi alguno. ¿No? Miren, la determinación de las proteínas totales sirve para el diagnóstico de distintas afecciones. ¿No? Entonces, nosotros dosamos las proteínas y podemos observar. Por ejemplo, hay fibrinógeno bajo, entonces el paciente puede tener hemorragias. No se está coagulando en sangre. A ver, miren, nosotros tenemos acá la prealbúmina y la proteína transportadora de retinol. ¿El retinol qué cosa es? El retinol es una hormona que necesitamos para la visión, sobre todo la visión nocturna. ¿No es cierto? Acá participa en el transporte de hormonas, entonces los niveles disminuyen rápidamente cuando hay problemas nutricionales y hepáticos, ¿no? Sobre todo de nutrición o problemas de insuficiencia hepática. En la albúmina, ya habíamos mencionado que constituye el 60%. Entonces tenemos un promedio de 50-60% de proteínas plasmáticas que están en la albúmina. ¿Cuál es el tiempo? Miren, el tiempo en el hígado que permanece en la circulación es de 19 días aproximadamente. Y luego de ese tiempo, ¿qué va a pasar? Ya se va a comenzar a metabolizar. ¿Y para qué sirve? Sirve para sintetizar aminoácidos. Entonces la albúmina es una proteína, se metaboliza y origina aminoácidos. Tiene funciones que contribuyen, por ejemplo, a retener el líquido en este espacio, por eso es que se encarga de la presión osmótica. Tiene una carga eléctrica negativa, ¿no? Sirve como un transportador inespecífico de hormonas, de iones y de fármacos. Hormonas, por ejemplo, el retinol, eso es una hormona. La insulina, el glucagón, iones, el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, fármacos, todos los diferentes medicamentos. Ahora miren, todos los fármacos no tienen la misma cantidad de unión a proteínas. Por ejemplo, el diazepam le dije un 98-99%. Los AINES, de manera general, están entre el 95, 96 hasta 98% de unión a proteínas. La warfarina tiene una unión aproximadamente de un 98% de unión a proteínas. Es decir, su unión a proteínas es bastante alta. O sea,
Entonces, por esa razón es que el paciente, si está con sus niveles de albúmina normales, su dosis que le corresponde. Si el paciente está con albúmina baja, tiene que bajar la dosis, ¿sí? Porque si no vamos a llegar a efectos tóxicos. ¿En cuánto bajamos la dosis? Cuando tiene insuficiencia renal y cuando tiene insuficiencia hepática. Por eso es que es importante ver el tema en los estadios clínicos en esta patología para tratar de ver la dosificación. Por ejemplo, la amoxicilina, ¿cuál es su principal vía de eliminación? O lo betalantámico, la penicilina, amoxicilina, nitroxacilina. Su principal vía de eliminación es el riñón. Se elimina por la orina, el 70% se elimina por la orina y el 30% se elimina por las venas. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia renal? Entonces va a afectar su eliminación, va a retener y se tiene que bajar la dosis. Entonces, ese es uno, nos va viendo aquí algunos aspectos que están relacionados con la proteína plasmática. Mire, luego tenemos acá el otro, es alfa-1 glicoproteína ácida y tenemos alfa-1 antitrixina. Estos son los componentes de quién, de las alfa-globulinas. Miren, la otra proteína en menor cantidad son las globulinas, pues es compañero, globulinas, pero están en menor proporción. ¿En quiénes tenemos acá? En la alfa-1 glicoproteína y tenemos la alfa-1 amitrixina, que regula la respuesta celular y según inhibe las proteasas. ¿Ya? Entonces eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Evitar que la proteína se destruya. El otro es alfa-2 macroglobulina, es también una antiproteasa, ¿no? Evita la destrucción de las proteínas. La ceruplasmina, ya habíamos dicho que van a transportar cobre, ¿no es cierto? Cobre. Cumplen una función doble, oxidante del hierro y antioxidante general. A ver, el hierro, ustedes saben que está en la hemoglobina, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En la hemoglobina hay hierro. ¿Y para qué se encarga de transportar oxígeno? Pregunta. ¿El hierro que está en la hemoglobina se oxida? No. ¿Se oxida o no se oxida el hierro? No lo ven. Sí, por ahí tiene ese color rojo. No se oxida. ¿Por qué no se oxida? Porque está protegido del grupo N. ¿No sé? Está protegido del grupo N. Pero sin embargo, el hierro que está en otras partes del organismo sí se va a oxidar porque está desprotegido. Y sobre todo, por ejemplo, en la cadena respiratoria que interviene el complejo hierro-azufre. Entonces, el complejo hierro-azufre y la cadena respiratoria son altamente oxidativos. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, eso es aquí, la ceruplasmina. Miren, el otro es la transferrina. La transferrina es el transportador de hierro. En la anemia ferropénica su concentración es elevada. ¿Cuándo se dice anemia ferropénica? Cuando el paciente ha tenido un sangrado, ha perdido bastante sangre, entonces hay anemia ferropénica. O sea, esa es la principal anemia que se da normalmente en la población. Hay otras, anemia perniciosa por falta de vitamina B12, por ejemplo. ¿Sí? Hay otras que hay anemia por deficiencia de ácido fólico, pero la principal es la anemia ferropénica, ¿no? Por pérdida de sangre. Por esa razón es que a veces, por ejemplo, en mujeres, como cada mes tiene un sangrado por el periodo, entonces que se pierde sangre y también se pierde hierro. Por esa razón es que a veces es necesario consumir un poco más de hierro en el caso de las mujeres. O sea, pero ¿cuál es el problema del hierro? El hierro es que solamente de la cantidad que nosotros consumimos, solamente entre el 10 y máximo 25% se va a absorber. Entonces, ¿qué significa? Si administramos, por ejemplo, 60 miligramos de hierro, solamente 6%, 6 miligramos no aprovechamos. Y todo el resto se va a eliminar. ¿Por dónde? Por las heces, porque no se absorbe. Por esa razón que colorean de color oscuro la orina, o perdón, a las heces. ¿Por qué razón? Porque el hierro lo está coloreando las heces. O sea, ese es entonces una de las funciones, ¿no? En la transferrina, acá, ¿no es cierto? En las concentraciones, o en anemia ferropénica en este caso. Miren, tenemos acá la beta-2 microglobulina. También forma parte de los antígenos, en este caso un reconocimiento, ¿no es cierto?, de alguna infección, de alguna agresión. Se eleva en sangre cuando aumenta la celularidad, en orina, en los fallos tubulares renales, se impide su retención y se pierde. Además, esta proteína indica un riesgo de accidente cerebrovascular. Estos son el beta-2, la micro,
globulina. Luego tenemos la proteína C reactiva, eso es lo que decía el PCR, ¿no es cierto? La proteína C reactiva. Este es sensible, ¿quién? A los procesos inflamatorios. Por esa razón que cuando el paciente tiene mayor inflamación, significa que el PCR va a estar más aumentado, ¿no es cierto? Entonces, mira, causan elevación temprana e intensa de su concentración sanguínea cuando hay una inflamación bastante pronunciada. Por eso que el paciente a veces le decimos, ¿el COVID qué cosa es? Es una enfermedad altamente inflamatoria. Hacemos PCR, ¿cómo está? Está elevadísimo. Entonces, ¿qué significa? Que puede tener una infección, ¿no es cierto? Luego, ¿qué tenemos? Puede funcionar como biomarcador de trastorno bipolar. Miren, el PCR también, por ejemplo, se puede dosar para ver cuando la persona tiene, por ejemplo, gastritis, o tiene úlceras, o el PCR, o cualquier enfermedad. El otro, miren, inmunoglobulinas, conjunto de proteínas de acción defensiva reactivas contra antígenos. Es decir, esto de que se encarga prácticamente de función de defensas. O sea, las inmunoglobulinas. Bueno, acá tenemos algunas alteraciones en la proteína total. ¿Cuándo aumentan? Cuando hay una deshidratación y cuando hay una infección. ¿No es cierto? Disminución cuando hay pérdida, cuando hay menor ingreso y cuando hay menor síntesis. Es decir, cuando hay... ¿Dónde se sintetiza, habíamos dicho? En el hígado, ¿no es cierto? En el hígado. Entonces hay menor síntesis cuando hay problemas hepáticos. O menor ingreso. La dieta, ¿no es cierto? La dieta, la ingesta de proteínas. Eso es. Ahora, ¿cómo separamos las proteínas? Hay dos formas principalmente. O hacemos una cromatografía en columna o hacemos una electroforesis. Son dos equipos. O dos técnicas, ¿no? ¿En qué consiste la cromatografía? ¿Han hecho cromatografía en columna? Sí. ¿Han hecho? Sí, la cromatografía en columna. ¿En qué consiste? Tener una fase estacionaria. En la fase estacionaria normalmente es sílica gel, normalmente. ¿No es cierto? Y luego, ¿qué van a tener? La muestra, es decir, la proteína. Y luego, ¿qué vas a tener? La fase móvil, un solvente adecuado. Tienen la fase móvil y luego se van a formar colores, ¿no es cierto? Se forman colores, y cuando se forman colores, entonces, ¿qué pasa? Va a comenzar a bajar, y acá, este lo separas, el otro lo separas, y así va a separar, ¿no es cierto? Esa es la cromatografía en columna. ¿Qué significa cromatografía? Separación y pase al color, ¿no es cierto? Eso es la cromatografía. Y el otro que es la electroforesis. La electroforesis ya no viene el color, sino viene la ionización. Entonces cuando se ionizan, entonces se empiezan a separar. Esto lo hace por reparto. Se va repartiendo, ¿ves? Se va repartiendo. Pero ya no aprovecha, digamos acá, el estado, sino más bien aprovecha su estado de ionización, ¿cierto? La electroforesis. Ahí son equipos mucho más sensibles incluso, y es de repente una de las técnicas bastante, digamos, adecuada para separar. Pero sin embargo hay otra que se puede hacer tranquilamente en el laboratorio, ¿no? Tranquilamente, esos equipos son un poquito más costosos. Entonces acá no. Acá necesitamos reactivo en una columna y es suficiente, ¿no? Y lo hace el propio solvente. Muy bien. Luego tenemos acá el proceso de distribución de fármacos. El transporte en sangre. ¿Quién lo transporta? La albúmina. La albúmina. A ver, ¿cómo circula el fármaco en el organismo? En dos formas. Ionizada y no ionizada. O unida a las proteínas o libre. ¿Quién hace el efecto farmacológico? La libre. La libre. Entonces, eso es. ¿Y para qué sirve el otro? Sirve como un reservorio. Se agota la libre, esto lo desprende. Se agota la libre, esto lo va a desprender. Sirve entonces como un reservorio. Puede haber salidas en los tejidos. Hay distribución en los tejidos, factores de lo que depende. Va a depender del flujo sanguíneo, especial afinidad por ciertos tejidos, alteraciones anátomo-funcionales y áreas especiales. A ver, ¿cuándo hay una mayor absorción? O mejor, el efecto, ¿cuándo es más rápido? ¿Cuando se traga la tableta o cuando se coloca debajo de la lengua? Debajo de la lengua. ¿Por qué razón? Porque hay mayor circulación. Aquí está bastante vascularizado. Entonces, como está bastante vascularizado, el fármaco tiene que disolverse y comienza a llegar a sangre, ¿no es cierto? ¿Cuándo se utiliza? Por ejemplo, cuando el paciente tiene angina de pecho. Por ejemplo, el paciente va caminando y de pronto le falta la respiración, se sofoca, le falta el aire. Entonces, tiene que hacer descansar, sentarse, estar tranquilo, le pasa. E inmediatamente, ¿su qué? Su isosorbida. El isosorbida sublingual
Entonces, ¿qué hace? Disminuye la demanda de oxígeno y el paciente comienza a respirar mejor. ¿No es cierto? Ese es un caso. Otro de los casos, el paciente tiene hipertensión alta, ¿no es cierto? Crisis hipertensiva. Una alternativa en la vía sanguínea. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, eso va a depender entonces del flujo sanguíneo regional, por ejemplo acá. Por ejemplo, hay otros que se utilizan supositorios. En la cavidad anal también está altamente vascularizada y tiene un efecto bastante rápido. ¿No es cierto? Entonces, cuando se coloca un supositorio, vamos a suponer para vómitos. El paciente tiene vómitos, le damos vía anal, no lo tolera, ¿no? Lo arroja. La otra alternativa es inyección. Vamos a suponer que no tengamos, entonces la otra alternativa es por vía supositoria. ¿En cuándo se da esto? Generalmente en niños. Porque a veces los niños pues están así, no quieren recibir nada, ¿no es cierto? Porque podemos aplicar inyectable, no se deja, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso es alguna de los factores que puede depender. ¿Ya? Afinidad, ¿no es cierto? Afinidad por los tejidos y áreas especiales. Ahora tenemos el concepto de compartimento, modelos compartimentales y volumen de distribución. Miren, hay diferentes modelos compartimentos. Ya estamos hablando aquí prácticamente de farmacocinética. El más común es el modelo monocompartimental, aunque también hay un modelo de bicompartimental. Hasta 3, pero los más comunes son el 1 y el 2. El más frecuente es el monocompartimental. Entonces, ¿qué significa? Que el organismo lo ve como un todo. A eso se refieren los modelos compartimentales. Y aquí tiene que ver varias variables: el volumen de distribución, el clearance renal, el clearance hepático, tiene que ver la concentración plasmática, tiene que ver, por ejemplo, el tiempo de acción del medicamento, o sea, que el Tmax, el Cmax, en área bajo la curva. Hay diferentes parámetros aquí, en estos modelos. Ya, porque estamos hablando de fármacos. Hay el volumen de distribución. El volumen de distribución es aparente. A veces cuando sacamos el cálculo farmacocinético me dice, ¿cuánto es el volumen de distribución? 900 litros. ¿Nosotros tenemos 900 litros? No es cierto. Por eso se dice que es un volumen aparente. Mientras más aumenta el volumen, significa que va a haber una mayor concentración de fármaco en el sistema, en este caso en los compartimentos. El otro es la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. A ver, ¿ustedes han tomado antigripales? Antigripales. ¿Le ha producido sueño? ¿Por qué? Porque tiene clorfenamina. Y la clorfenamina, ¿qué es lo que hace? Atraviesa la barrera hematoencefálica y por eso produce sueño. Pero si administramos la cetericina tiene antialérgico, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso no produce sueño. ¿No es cierto? Entonces, eso es ya lo que tiene que chequear acá, ¿no es cierto? Barrera hematoencefálica. El otro, que puede atravesar la barrera placentaria. ¿Conocen este medicamento? El metronidazol. Metronidazol, ¿para qué lo utilizan? El metronidazol se utiliza para el caso de amebas, o sea, digamos, protozoarios, o sea, para yardiasis. Ustedes saben, por ejemplo, que la yardiasis se alimenta de sangre y llega al intestino. Ahí está el intestino. Entonces, ¿qué hace? Comienza a secretar, comienza a sacar, alimentarse. Entonces comienza a alimentarse de sangre. Por eso que uno de los síntomas de la yardiasis, ¿qué cosa es? Que va a eliminar heces con sangre. ¿Por qué razón? Porque el estanque lo quita la sangre, ¿no es cierto? Le quita. Entonces eso puede ser, aparte que puede causar en algunos casos cuadros diarreicos. Entonces, ¿qué se utiliza allí? El metronidazol. Pero también el metronidazol, ¿saben para qué lo utilizan? Para casos de mebiasis. En el otro para protozoarios, por ejemplo las trichomonas vaginales. Entonces aquí es donde iba a llegar, a la barrera placentaria. Ustedes saben que una de las principales, enfermedades que le causa a una mujer que está en infección urinaria, ¿no es cierto? Hay infección urinaria y muchas veces eso se complica con infección vaginal. Entonces, cuando hay infección vaginal, uno de los microbios que puede afectar es la trichomoniasis. Muchas veces, ¿qué utilizan? Utilizan, por ejemplo, el metronidazol. Y el metronidazol, eso sí, atraviesa la barrera placentaria, ¿no es cierto? Atraviesa. Entonces, por esa razón es que debemos entender cuándo van a atravesar una determinada barrera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿no? Con algunos fármacos que pueden comenzar a distribuirse. Y bueno, eso es básicamente ya, lo que tenemos para el día de hoy, lo que es proteínas plasmáticas. ¿Ya? Sí, soy. A ver, ¿por qué es importante la proteína plasmática? Porque sirven para la absorción de los fármacos.
Ya, muy bien. Otro. Para mantener, ¿no es cierto? Para transportar fármacos. ¿Por qué es importante el proteína plasmáticas? Porque hay unas funciones como inmunitaria, de defensa, Así el es. transporte de hierro, el transporte de cobre, para el transporte de medicamentos. Así es. Es transportar de diferentes sustancias. Incluye fármacos, iones, hormonas, ¿no es cierto? Sirve de función de defensa. Sirve también para coagular la sangre, para evitar hemorragias, como el caso de los piolitónicos. ¿Cierto? Entonces, esa es la importancia de mantener una concentración normal y adecuada en sangre. ¿Cuál es la principal proteína, habíamos dicho? Albúmina. La albúmina. ¿Qué concentración tenemos? 60%. 50-60%. ¿No es cierto? Muy bien, las proteínas plasmáticas pueden asociarse a fármacos para su transporte, ¿no? Es lo que mencioné. Ya. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo utilizamos la proteína? Mire, ¿cómo utilizamos? Tenemos que saber valores normales. ¿Para qué nos sirve? Nosotros que estamos relacionados con temas de medicamentos, nos sirve para la dosificación o la farmacocinética de los medicamentos. Y sobre todo, algo rápido, nomás la dosificación. Entonces, personas que estén bajas en albúmina, disminuir la dosis. Personas que tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, disminuir la dosis. Adultos mayores, disminuir la dosis. ¿Por qué razón? Porque normalmente los adultos mayores tienen baja albúmina. Por esa razón es que a veces se le da dosis pediátrica, ¿no es cierto? A los adultos mayores. ¿Correcto? Ahora, en los adultos mayores no solamente es eso. Su sistema renal no está funcionando como debe de ser, igual que un adulto. Su sistema hepático tampoco está funcionando bien. Entonces, ¿qué significa? Con mayor razón se tiene que bajar la dosis. O sea, porque si no hay riesgo de efecto. Por ejemplo, miren, el diazepam. Vamos a suponer, le doy un diazepam a una persona adulta y le doy un diazepam a una persona mayor. La persona mayor de repente va a tener mayor efecto y tiene riesgo de caídas. Y cuando se cae se puede fracturar. O sea, ese es uno de los riesgos. O sea, por eso es que es importante el tema de la dosificación. Muy bien. Bueno, eso es. Por eso traje mi comida, todo. Entonces lo que tenemos para. Dice por voz científica para el parcial. Hoy en la tarde y de hora. Para el parcial, desde la 1 a las 7. No, así no es, profesor. Igual son 10 preguntas. Pero para Porque nosotros hemos hecho un examen que vino de la 1 a la 3, ¿no es cierto? La 1 a la 3, de la 4. Y ahorita hemos hecho un examen de la 4, la 5 y la 6, pero la 5 no vino, ¿no es cierto? Solamente de 2 nada más. hacemos de las 5 y la Entonces, no, este aquí es la 7. Las 5 y las 7. La 5 lo vamos a hacer en la noche. Ya, De esa clase que no tuvimos por el deporte que hubo, no, esa clase lo vamos a hacer en la noche. El parcial 5 y 7. Aquí. Profesor, el parcial es de las 7. Claro, desde la 1. No, profesor. Y las 5 que no hemos hecho, esos 5 lo vamos a hacer en la noche. Por eso, de 5 la semana 5 y 7 nada más, profesor. Ahí también voy a ver unos videos ya para complementar la información que ustedes tienen en su sobre todo la formación de glucógenos y la función de glucógeno. Y también tengo la formación de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, es decir, formación de glucosa a partir de aminoácidos. Ese es otro. Entonces, una cosa es glucogenólisis, el otro es glucogénesis y el otro es la gluconeogénesis. Son cosas diferentes. ¿Qué tema van a exponer hoy en la noche? ¿Qué tema? ¿Quién toca? Cinética enzimática. Cinética enzimática. ¿Cuál? Cinética enzimática. Con ustedes más la clase hacemos unir la noche. Y con eso ya quedaría bonito para el parcial. Pero de la primera semana a la última. No, es demasiado. Profesor de la 4. Profesor de la 4, 5, 6 y 7. El examen parcial. El examen parcial, ¿qué temas van a ver? Porque así es. Es para alternativas también o cómo?
tienes la clase en la noche. Ay, o sea que por gusto he traído mi comida, mi lápiz. Profesor, ¿no lo tengo a marcar? El examen esto pasa para que se saquen bien y bien. Allá que tiene un poquito más sensual. Y ahora, ¿cuántas prácticas nos hemos perdido hoy? Nada. Como 4. Yo sí me recuerdo el tema del gato. Eso yo